Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Sedental, desde su salón Don Rogelio. Tenemos hoy un invitado, aparte de que es un invitado muy especial, es un gran amigo de la familia. Tenemos con nosotros al doctor Calixto Arellano. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar con Sí. nosotros. Y como la doctora ya comentó, pues bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, orgullosamente poblano. Este, y pues bueno, hoy la verdad quería hacer una charla un poquito más relajada, tratando de pensar en los criterios de los pros y contras en la selección de cementos. Cuando me invitaron a dar la plática, pues sí me conflictó un poquito porque de repente siempre quiero dar como conferencia y este problema de dar clases a veces no se quita la muletilla de querer meter teoría y demás. Hoy quiero hacerlo más que nada como una especie de charla, como entre cuates, más relajado, solo para compartir parte de los criterios que yo tengo para la selección de los cementos. En esencia, los cementos, como ustedes lo saben, hoy en día tenemos distintas formas de poder adherir restauraciones indirectas, ya sea con, ahorita lo vamos a ver de forma muy rápida y breve, en realidad es una plática de una hora y me gustaría que fuera muy nutritiva. Y entonces, los criterios que tenemos en realidad el día de hoy, pues son resina calentada, resina fluida, sistemas de cementos totalmente, bueno, total hecho, de agravado total, grabado selectivo o autograbado, self-etch, autoadhesivos, etcétera. Entonces, todos los cementos en realidad tienen ventajas y desventajas. Yo no, definitivamente yo creo que el mejor cemento o el mejor material que tengas es el que realmente sabes usar. Hoy en día tenemos tres criterios para poder tomar en consideración la selección de tus cementos. A todos en nuestra vida profesional, siempre lo digo en mis charlas, cuando estoy en las clases y eso, todos los odontólogos en algún momento de nuestra vida hemos llegado al depósito dental y hemos preguntado, oye chino, ¿qué cemento me recomiendas? Y pues bueno, el chino que está detrás del mostrador ese es muy bueno vendiendo. En realidad, él no hace restauraciones en la mayor parte de ocasiones. Si bien es cierto, los vendedores están muy capacitados en los cementos, también tienen distintas alternativas para poder ofrecerte. ¿En función de qué? En función del costo, en función del propósito, en función de la practicidad, a veces incluso entre los tiempos de caducidad, a veces en el manejo del cemento, las temperaturas para algunos cementos es muy sensible este tema del cambio de temperatura y entonces los vuelven susceptibles de degradación y demás. Hoy en día, la verdad es que en lo personal creo que estos son los tres criterios más importantes para la selección de un cemento, ¿ok? Que en esencia son los cementos per se, el tipo de restauración que vayamos a cementar y los métodos de polimerización. Y cuando me refiero a método de polimerización, que en este caso la verdad voy a tomar ciertos tópicos, no voy a tomar todo, es muy grande el tema, muy grande y siempre es controversial, ¿no? Porque evidentemente la experiencia siempre del clínico va a tener un factor fundamental en el éxito de estas restauraciones. Y así como también las investigaciones, ¿no? De repente yo he leído por ahí alguna que otra investigación donde hacen estudios comparativos de resina calentada, self-etch, total etch, etcétera, etcétera. Y desde que tú ves las que están este tipo de estudios, pues sabes que el resultado está cantado antes de que la suerte sea echada. Entonces, por esa razón, las restauraciones cerámicas, principalmente en el sector anterior, tienen un factor fundamental en la selección. Voy a serles muy franco, yo en lo personal, por salud mental, hoy en día, pues trato de irme por cementos duales, ¿ok? Ay, me regresé, perdón. Por cementos duales, donde en realidad déjame, se me fue. Los cementos, porque pues me dan una parte que es predictibilidad. Es cuestionable, claro, hay ciertos factores cuestionables. Sin embargo, como lo comento, siempre estas variables, siempre y cuando tú las puedas controlar, vas a disminuir los efectos colaterales que estos puedas tener.
¿Qué factores vamos a tener dentro de la cerámica? Dentro de la cerámica vamos a tener que los principales factores en la parte estética es el tipo de cerámica, la opacidad de la misma, es decir, qué tan opaca o qué tan translúcida es esta cerámica. No es lo mismo tener, ahorita voy a poner algún ejemplo por ahí, no es lo mismo tener una cerámica feldespática que tener un disilicato de litio, ¿ok? El simple hecho, aunque las dos tengan alta translucidez, y yo siempre lo veo ahora que de repente doy charlas de carillas, siempre se nos ha dicho que la cerámica feldespática es la cerámica por estética o altamente estética por excelencia, pero ¿por qué es altamente estética? Básicamente porque tiene un alto grado de translucidez y su efecto biomimético es muy alto, lo que quiere decir que cuando nosotros ponemos una restauración cerámica, ahorita les voy a poner el ejemplo, de feldespato sobre un sustrato, en orden de prioridad, primero va a ser el color del sustrato y después el cemento y por último el color de la cerámica. Por esa razón, el margen de error en este tipo de restauraciones puede ser mucho menor en la toma de color. Ahora bien, si bien es cierto, esta es muy estética, también vamos a tener un problema. Y este va a ser que de repente yo escucho mucho aquí en mi ciudad que vemos clínicos que vendemos biomateriales o vendemos materiales, ¿no? Y le decimos al paciente, ¿sabes qué? Yo te vendo esta cerámica carilla en feldespato, te sale en 4 manzanas, pero si te la vendo en disilicato de litio, te sale en 1 manzana, porque el feldespato es altamente estético. Si bien es cierto, nosotros sabemos perfectamente que la cerámica feldespática es muy estética, pero también tiene un alto precio. Algo que les pongo de ejemplo siempre es para que tú entiendas que cuando vas a colocar una cerámica feldespática, debes de tener por lo menos el 70% de esmalte. ¿Cuál es el principio fundamental? Recordemos que en esta etapa de los cementos, nosotros tenemos en adhesión dos principios biomecánicos o químico-mecánicos. El primero es adhesión, donde nosotros podemos tener una adhesión químicamente pura hoy en día con los materiales. Todos aquellos materiales que tengan MDP van a poder trabajar con la hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Y también van a interactuar con la hidroxiapatita del diente, van a trabajar con los óxidos de las cerámicas o con los óxidos metálicos y a su vez van a trabajar con las partes vítreas de las cerámicas. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El primer tema es que es adhesión. El segundo tema que nosotros tenemos para la selección de este tipo de cerámicas es la cohesión, ¿ok? Y esto significa que cuando tú tienes, el ejemplo que les pongo mucho a mis alumnos es que si tú tienes dos losetas de vidrio y les pones agua, ellas aparentemente se pegan, pero en realidad no se pegan. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que estas restauraciones por la falta de aire van a permitir cohesividad. Este efecto de cohesión maximizan la fuerza mecánica. El efecto de las vigas o de las láminas como tal, junto con las aristas, van a maximizar la carga, van a maximizar su dureza. ¿Cuál es el gran secreto de este tipo de restauraciones o la gran controversia? Que cuando tú tienes esmalte, tienes feldespato sobre esmalte, esta restauración va a tener una gran dureza. En esencia, el ejemplo es como les decía, las losetas o como los vidrios blindados de los bancos o de los autos. Si tú te das cuenta, es un cristal que ha sido templado, que ya tienes una alta dureza, lo mismo que pasa con la cerámica, y además de eso, esta cerámica está colocada sobre otro cristal o cuasi cristal, que vendría siendo el cemento, digo, el esmalte. Por esa razón, cuando tú tienes esmalte o el 100% del esmalte, el mejor éxito que tú vas a tener en este tipo de restauraciones va a ser seleccionar una feldespática, porque por muy delgada que sea, cuando tú la unas con el cemento, estas van a generar un solo cristal o una sola unidad, y esto se comportará como un cristal blindado. Pero ¿qué llega a pasar? Cuando entonces tú tienes esmalte o parcialmente esmalte o tienes 50% de dentina, ¿qué sucede? Que cuando la cerámica flexiona, la cerámica no, tú tienes una mordida, la cerámica va a intentar flexionar, ¿ok? La dentina va a flexionar mucho más que la cerámica y esto produce microfacturas. Entonces, esa es una gran desventaja de la cerámica feldespática.
Pero por el contrario, como nosotros, como les comentaba, en el caso de este tipo de cerámicas, que son las cerámicas matriz vítrea, nosotros vamos a tener efectos estéticos muy altos. Ahora, lo que comentaba, el tema es de que yo no puedo, o por lo menos yo en mi consulta, yo no vendo materiales, simplemente la selección de la cerámica la decido yo o en conjunto con el técnico. ¿Por qué razón? Porque también es cierto que la parte del técnico es sumamente fundamental. Hay ocasiones, o he tenido casos donde el laboratorio me dice, sabes que yo puedo tenerte muy buenos resultados estéticos en este caso de carillas, pero estoy en dentina. Entonces yo sé que voy a pagar un precio importante que podría ser carga mecánica, excesos, y esto eventualmente va a terminar en una fractura. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando, es importante que tengamos en consideración el grosor de la cerámica. Si nosotros no tenemos en consideración esta cerámica, vamos a hacer que esto se fracture. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando y bueno, prescribimos el tipo de cerámicas como son las feldespáticas, en realidad en este tipo de cerámicas lo más importante va a ser el color del sustrato, que mi diente no tenga un cambio de color, puesto que es tan delgadito que cuando yo le ponga cualquier líquido me va a permitir que transmita el mismo color. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros estamos en una gran parte de dentina o involucramos dentina en una carilla? Entonces necesitamos utilizar cerámicas mucho más duras. Y en esto vamos a utilizar disilicato de litio. Como ustedes saben, la cerámica feldespática va a oscilar entre 70 y 90 megapascales de dureza, ¿ok? Por lo cual quiere decir que antes de ser cementada es muy frágil. Ella siempre lo comento, no es muy sensible a la fotopolimerización, el shock térmico puede fisurarla, la presión hidráulica de la cerámica cuando estás asentando la reología del material, la temperatura del cemento, si está muy frío el cemento, tendrás que hacer mucha fuerza para que al momento de la puedas asentar, pero que al momento de asentarla no le das tiempo u oportunidad a que el cemento fluya, esta cerámica se truena, que es completamente distinto en el disilicato de litio. El disilicato de litio, por el contrario, esta llega a soportar hasta 400 megapascales. Evidentemente, esto dependerá del tipo, permítame, del tipo de refuerzo que tenga la cerámica. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con el disilicato de litio, podemos tener hasta 400 megapascales de dureza. Es importante tomar en consideración que el precio que voy a pagar en esta restauración va a ser estético, porque como ustedes ahorita les voy a mostrar, pero la cerámica de disilicato de litio tiene un precio que se llama atenuación y esto hace que la cerámica de disilicato de litio se torne grisácea azulada. Este es por la cual muchos expertos nos dicen de los técnicos, ¿sabes qué? O sea, esta cerámica se ve horrible, no me gusta y por esa razón prefieren utilizar feldespato. Pero a cambio de esto, ¿por qué razón? Porque vas a obtener mucha mayor dureza. Recuerda que la cerámica de disilicato de litio es una cerámica vítrea o de origen vítreo, pero hecha por el ser humano. A mí me gusta poner ejemplos muy simples porque de repente el feldespato, como lo sabemos, pues nos los entrega la naturaleza. Pero en el caso del disilicato de litio, pues la creó el hombre a imagen y semejanza del feldespato, pero no logró superar la fuerza pagando un precio, que fue la parte estética. Que esta parte estética puede ser subjetiva. Y luego tenemos las cerámicas policristalinas, básicamente el circonio. En el caso del circonio, como ustedes lo saben, hoy es un material pues muy socorrido. La estadística dice que del 75 al 85% de los odontólogos que hacemos prótesis usamos circonio. En realidad el circonio es un buen material, excelente, sin embargo con el tiempo me he vuelto un poquito más resistente a usarlo porque es muy sensible. ¿Muy sensible en qué sentido? Al igual, hacer una cerámica policristalina, esta tiene pequeños, ¿cómo se dice? Pues circulitos, hexagonitos, es como un panal. El tema de esto es que una vez que se templa o se sinteriza,
y tú lo cortas, esta va a generar ciertas tensiones superficiales sobre el circonio. Lo que quiere decir que tienes que regresarla al laboratorio para que la vuelvan a, no la sinterizan porque en realidad no alcanzan los 1000 grados, dependiendo del tipo de circonio y la casa comercial, oscila entre los 500 y los 800 grados, pero ¿cuál es el tema? Que es muy sensible de muchos procesos. ¿Es un material predecible? Sí, pero el circonio sigue siendo circonio. Por ahí Garvey de los años 80, 90 decía que en la parte de caderas y prótesis decía que era pues, el nuevo acero cerámico. Sin embargo, se dejó de utilizar en la parte médica porque envejece relativamente rápido a través del tiempo, es decir, en 5 años puede perder hasta un 50% de dureza, lo que quiere decir que en fatigas cíclicas en humedad puede ser controversial. Hoy en día, lo que estamos haciendo en odontología, lo que se está haciendo es que se está usando circonio monolítico, lo cual incrementa su dureza, pero también, aparte de eso, incrementa la opacidad, lo que quiere decir que no pasa la luz. ¿Ok? Y por último, vamos a tener las cerámicas matriz de resina o las resinas matriz de cerámica, también conocido como resinas cerámicas, vitrocerámicas, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos todos aquellos circonios que vienen degradados, vienen mezclados con alguna otra cosa, con resina, con cerámica feldespática o con cualquier cosa que nos permita el degradado. Lo que quiere decir que seguimos teniendo altas durezas, pero la translucidez no va a ser la misma. ¿Cuál es el tema entonces? El tema entonces es que en el sector anterior, cuando nosotros hacemos carillas, pues el feldespato sería como el gold estándar para poder hacer una restauración. Pero como lo comentaba hace rato, el gran detalle que tiene el feldespato es que debe de ser prescrito. Lo comento siempre en mis pláticas. Una cerámica no está en función del capricho del doctor, está prescrito en función del diagnóstico. Los materiales, es importante, los podemos adaptar a los diagnósticos, pero el diagnóstico no se puede adaptar al material. Es decir, si yo tengo un caso donde tengo dentina expuesta, que yo lo he hecho en algún momento de mi vida, donde tengo pura dentina expuesta y he hecho carillas y dices, bueno, pues lo voy a colocar, pero ya sé que el precio que puedo pagar es mecánico. Siempre lo comento, nosotros como odontólogos podemos pagar 3 precios: el biológico, el económico, el estético. La pregunta es, ¿cuál quieres pagar? ¿Ok? Entonces, el feldespato es un excelente material siempre y cuando esté prescrito. ¿Cuándo lo voy a prescribir? Cuando tengo grandes cantidades de esmalte. La literatura te sugiere que más del 75% del esmalte, y entonces te dan longevidades de hasta 14 años, entre 12 y 14 años. Yo por ahí he escuchado de repente gente que prometemos 20 años en una carilla cuando no hay estudios de corte que te lo avalen, ¿no? Entonces, la literatura dice que cuando tú tienes una carilla de feldespato en esmalte puede durar hasta 14 años, siempre y cuando estés en esmalte, número uno. Número dos, manejes la oclusión con una carga estable o mínima, con un esquema definido, ¿ok? Y también cuando no excedamos los largos incisales de la restauración. Entonces, en algunas ocasiones vamos a darnos cuenta que las restauraciones, pues las dejamos, cuando hacemos diseños de sonrisa, pues dejamos el borde incisal en el mentón, ¿no? Entonces el paciente queda así, y esto implica que la cerámica se va a estresar. Y si la cerámica se estresa, eventualmente se va a fisurar. Y entonces, por otro lado, tenemos a las vítreas artificiales, como es en el caso del disilicato de litio. En el caso del disilicato de litio, como lo comentaba, esta va a tener una gran dureza. Podemos alcanzar hasta 400 megapascales. La gran ventaja es que hoy en día tenemos distintas casas comerciales con ello. Está Ivoclar, está Rosetta, hay muchísimas, muchísimas casas comerciales que manejan el disilicato de litio. Lo podemos encontrar en distintas técnicas: prensado, fresado, etcétera, etcétera. Otra gran ventaja de este tipo de cerámicas es de que podemos tener distintas opacidades. Por ejemplo, aquí, estas son unas carillas que hicimos eh, de disilicato de litio de 0.3 de milímetro, ¿ok? Si te das cuenta, del lado izquierdo tenemos una de alta translucidez, es A2, una Impulse, que normalmente es la que está prescrita para carillas en el caso de la marca. Eh, en esta tenemos distintas opciones de valor. Puedo aumentar el valor o lo puedo disminuir en función de mi propósito en la carilla. La gran ventaja de esta cerámica es de que me va a permitir que
el diente no se ve artificial, blanco refrigerador, ¿ok? Y por último tenemos las de mediana translucidez. Si te das cuenta, aquí, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho son en color A2, pero el hecho de que cambie la translucidez me altera el color de la restauración. Entonces, estas tienen la gran desventaja de que se tornan grisáceas, como les decía. El hecho es porque esta cerámica sufre un defecto que se llama atenuación. La atenuación es una pérdida de energía, ¿ok? Es una pérdida de energía por absorción de la cerámica. Entonces, un ejemplo, digo, y no tengo los números exactos, pero un ejemplo, si pongo 10 bolitas o 10 de polimerización, dependiendo del grosor de mi cerámica, solo por ser feldespato o ser disilicato, voy a tener una pérdida. A mi material a mi material adhesivo, no me van a llegar los 10 gramitos de fotopolimerización que puse. ¿Por qué razón? Porque el disilicato tiene este defecto, absorbe energía. Y los estudios dicen que la sobreexposición de polimerización no compensan la atenuación. Es decir, si yo en un momento dado utilizo un cemento fotopolimerizable para una carilla de mediana translucidez en un grosor de medio milímetro, en realidad no sé cuánta luz le está llegando a mi cemento. Y si un cemento está crudo, no voy a tener buenos grados de adhesión ni buena polimerización. Entonces, la evidencia científica no es nueva. En realidad, la atenuación es un defecto que tiene el disilicato de litio y que a mí en lo personal, eso es lo que hoy en día, la verdad es que de cada 10 casos de carillas que hago, 8 los hago con disilicato. Y en todos los casos, en absolutamente todos mis casos, uso cemento dual. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, bueno, con esto yo me dejo de preocupar. Si mi cerámica, si tengo un cemento totalmente fotopolimerizable, uso un cemento dual, lo cual no importa lo que yo haga, yo sé que va a polimerizar, ¿ok? Entonces, se ha demostrado que con el disilicato de litio tenemos este gran problema. Aunque no lo creamos, muchos odontólogos, de cada 100 odontólogos que hacen carillas, ¿ok? Entre 70 y 80% usan disilicato, ¿ok? Y entonces las fallas que vamos a tener en este tipo de restauraciones son fallas adhesivas. Significa que cuando la restauración se caiga, se va a despegar la interfase de cerámica con el cemento. Y entonces es cuando yo de repente he escuchado que me dicen, no, no manches, cuate, es que el cemento se quedó pegado, claro, porque tú utilizaste un cemento fotopolimerizable. Y ahorita vamos a poner los ejemplos de los cementos, ¿no? Pero es importante entender entonces que cuando nosotros utilizamos este tipo de cerámicas, vamos a tener problemas de polimerización. Y entonces, lo que yo siempre les comento es que, pues si ya tienes una cerámica de disilicato, tienes dentina expuesta, ¿ok? Mucha dentina expuesta, yo no puedo utilizar un feldespato, lo que me va a llevar a ¿qué? A utilizar un disilicato. Ahora bien, en el caso del disilicato, el laboratorio me va a ayudar a elegir, junto con la información que yo le mande, yo le tendré que mandar, ¿qué información le tengo que mandar al laboratorio? Mi color final, es decir, el que yo quiero, el color del sustrato, basado en el sistema cerámico que tengas, ¿ok? El color del sustrato, evidentemente el laboratorio te va a ayudar a tomar en consideración el tamaño de la cerámica, ¿okay? El grosor de la restauración y el tipo de restauración, es decir, si va a ser una corona, si va a ser una overlay, si va a ser una tabletop, si va a ser una carilla, si va a ser un lente de contacto, un fragmento cerámico, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, el laboratorio te apoya para que te ayude a elegir qué tipo de translucidez voy a utilizar. El tema es que el laboratorio no me va a decir qué cemento voy a usar. Nosotros normalmente asumimos a que esta cerámica va a polimerizar porque va a polimerizar, digo, este resina va a polimerizar porque es una carilla, sí, pero se ha demostrado que el grosor en esta cerámica no es homogéneo, número uno. Y se ha demostrado también que las propiedades mecánicas sí se alteran alterando el grosor de la cerámica. Entonces, por esa razón, cuando nosotros preparamos carillas,
y siempre lo comento, tú vas a hacer una inversión o vas a, a pagar un precio biológico, económico, estético. Si yo tengo cambios de color y no quiero en mi sustrato y no quiero desgastar mucho diente, entonces tengo que comprar cementos de colores, no de valores. Es decir, yo sé que en los cementos fotopolimerizables vamos a tener con más valor, con menos valor, pero en ocasiones eso no es suficiente porque el color sigue cambiando, que es lo que estamos viendo aquí. Yo estoy poniendo aquí una carilla tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de acuerdo a la clasificación de aquí Yoshida. Entonces, recuerden, todas aquellas carillas que estén entre 0 y punto 3 van a ser carillas tipo 1. Las que estén entre punto 4 y punto 8 de milímetro van a ser tipo 2. Y las que estén de punto 9 en adelante van a ser carillas tipo 3. Pero si nosotros estamos viendo que tenemos una carilla tipo 3, es una carilla que mide más de 1 milímetro, ¿ok? Donde el compromiso de polimerización es sumamente fundamental, ¿ok? Por esa razón, el grosor, y siempre lo digo, a veces un poquito, se oye un poquito feo, pero en el amor no importa, pero en odontología el tamaño sí importa. ¿Qué tipo de cerámica? El grosor de la cerámica, y entonces yo podré hacer o determinar la inversión en mi material de en mi material de cementación. Esto me va a permitir entonces entender que yo voy a tener distintas formas de utilizar mis cementos. Y tenemos, en realidad, es un poquito complicado, no me voy a meter mucho, no sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos bien, 10:30, voy con buen tiempo. Tenemos de dos formas grandes para el sector anterior o para el sector adhesivo en general. Vamos a tener adhesivos o cementos de grabado total, ¿ok? Grabado selectivo y autograbado. Y estos mismos cementos se van a dividir en su método de polimerización, fotopolimerizables, autocurables y de polimerización dual. En el caso de estos cementos, cuando nosotros estamos hablando de los sistemas adhesivos, tenemos distintas ventajas. Por ejemplo, en el caso de los cementos de grabado total, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que una de las grandes ventajas que nos permite la literatura es que controlas las variables, es decir, yo puedo grabar mi esmalte, puedo grabar mi dentina, controlar los grabados, aplicar el adhesivo, y aquí es donde entra la controversia, polimerizo o no polimerizo mi adhesivo. Esto en realidad siempre va a depender mucho del sistema adhesivo de acuerdo a la casa comercial. ¿Por qué razón? Porque recuerda, si nos entre 20 y 30 micrómetros para nuestro cemento, el adhesivo usualmente va a ocupar entre 10 y 15. Hay adhesivos que llegan a tener hasta 20 micras de grosor. Y si le agregas otros 10 o 15 del cemento, ya tienes 30. Pregunta, ¿va a sentar el cemento en la restauración en su posición? No, no va a sentar. Entonces, esta es una de las partes controversiales de si polimerizo o no polimerizo mi adhesivo. La literatura dice que los adhesivos se deben de polimerizar. ¿Por qué? Porque si yo lo polimerizo de forma directa, voy a garantizar un excelente grado de conversión y eso va a mejorar mis valores. Ahorita vemos los grados de conversión, mis valores adhesivos. Pero por el contrario, si voy a cementar unas carillas, aquí voy a tener problemas porque si me quedan charcos, puede ser que la restauración no asiente. Y por otro lado, en este tipo de adhesivos en Total Edge voy a tener la gran ventaja de que al controlar las variables puedo obtener buenos grados de conversión. ¿Cuál sería la única desventaja? La única desventaja que tendría es el tipo de cerámica y el tipo de lámpara, ¿ok? Es decir, vamos a tener que tomar en consideración la potencia de mi lámpara. Si, por ejemplo, yo estoy utilizando un cemento fotopolimerizable a base de ibocerina o un fotoiniciador tipo 2, digo tipo 1, donde no requiero un coiniciador, eventualmente la potencia va a ser fundamental porque en ese tipo de fotoiniciadores me piden por lo menos 1000 miliwatts para que esto polimerice. Pero si yo tengo una cerámica que mide más de medio milímetro, que es de disilicato de litio, la falla adhesiva va a producirse en la interfase restauración-cemento. Y entonces por esa razón vamos a ver muchas ocasiones o vamos a ver estudios. Yo por ahí la vez pasada vi un estudio donde comparaban resina calentada contra un cemento fotopolimerizable. Y cuando veía las variables, es que las variables eran, en esencia, carillas de disilicato de litio de medio milímetro, ¿ok? Donde calentaban una resina y la cementaban,
y en el otro caso utilizaban cemento totalmente fotopolimerizable, ¿ok? Y el resultado fue que evidentemente, pues la que iba a salir mucho mejor era la resina calentada. ¿Por qué? Porque sabemos evidentemente que la temperatura mejora el grado de conversión. Si tú tienes un cemento que está tibio, está frío, está fresco, pues eso va a alterar la polimerización o no la va a permitir al 100. Otro factor es que si tienes didisilicato de litio, lo que va a suceder es de que en esta interfase restauración cemento, pues voy a tener compromisos. Entonces, ese es un estudio que de repente cuando uno lo lee con mucho detenimiento dices, pues está a modo, en realidad sabíamos que esa resina calentada iba a salir súper bien. ¿Qué hubiese pasado si la cerámica hubiera sido feldespato? Es muy distinto. ¿Por qué? Porque sabemos que en el feldespato no hay pérdida de energía, no importa. Entonces no importa qué lámpara le pongas, estás poniendo la energía directo al cemento. Entonces, esto te va a ayudar. Ahora bien, los sistemas self-etch como tal son sistemas de autograbado que usualmente por ahí un estudio de Jun Hitagami evidencia que en dentinas expuestas tienes aún sin hibridización, es decir, sin sellado inmediato, sin resin coating, lo que tú quieras. Sin hibridización puedes obtener adhesivos la sensibilidad postoperatoria. En estos sistemas self-etch normalmente están dirigidos para dentinas expuestas, pero también cuando tenemos esmaltes nos permite que tengamos grabado selectivo. Y por último vamos a tener los cementos self-adhesive o totalmente autoadhesivos. En este tipo de cementos autoadhesivos vamos a tener una complicación. Ahorita se las comento, que básicamente es el control del pH. Estas son de las marcas que ahorita de forma, pues bueno, yo conozco, que en esencia pues son sistemas fotopolimerizables, Relax Veneer Cement, Choice 2, está creo que ahí también Isemen, Variolin Veneer, que creo que ya desapareció, Variolin like, Aesthetic Like Cure. Por la parte de autocurables tenemos a Panavia F2.0, que no sé si todavía sigue en el mercado, pero es un cemento que prácticamente como viene todo separado, no caduca nunca, ¿ok? Trae su primer viene en 2 frascos y su cemento viene en 2 jeringas de forma manual, lo cual te da longevidad porque no mezclas los componentes. Está CIB de Visco y en los duales encontramos NX3, Relayex, Variolin 2, Variolin Aesthetic Dual Cure y Panavia V5. Me parece también que aquí en el dual está Relayex Ultimate, si no mal recuerdo. ¿Ok? ¿Qué desventajas y ventajas entonces tendríamos con los cementos Total Edge? La gran ventaja es esta, que yo puedo grabar mi esmalte, puedo aplicar mi adhesivo y puedo polimerizarlo. ¿Cuál es la desventaja en este caso? La desventaja es que si yo tengo, por ejemplo, aquí estas son unas carillas de feldespato, puedo usarlo con muy buenos resultados, pues porque no tengo pérdida de energía. ¿De qué variables voy a depender? Voy a depender en esencia de la potencia de mi lámpara y de la longitud de onda de mi lámpara. Es decir, la especificidad de las lámparas también tiene que ver. Yo sé, hay muchos factores en la lámpara, punta de viga, el diámetro de la viga, la potencia, la longitud de onda en esencia. Entonces, la gran ventaja de estos cementos es esta, ¿no? Que puedo controlar las variables. La gran desventaja es de que si yo cambio de cerámica, por ejemplo, unas carillas de circonio que de repente hoy en día son muy socorridas, son muy utilizadas, son muy predecibles, pero la polimerización no es al 100%. ¿Por qué razón? Pues porque voy a tener tanto en el disilicato como en el circonio, voy a tener compromisos de polimerización. ¿Cuál es el tema con los self-adhesive? La gran ventaja de los anteriores es de que no se oxidan, ¿ok? No tienen radicales libres, no tienen aminas terciarias y esto va a permitir que no se oxiden a través del tiempo, lo cual va a mantener el color de la restauración a través del tiempo. En el caso de los cementos autoadhesivos, la gran ventaja es la simplicidad del cemento. ¿Qué ventajas tienen estos cementos? La gran ventaja que tienen estos cementos es de que al ser autoadhesivos son muy simples de utilizarse, ¿ok? Pero la gran desventaja de este tipo de cementos es de que tienen pHs muy bajos.
oscilan entre 1.5 y 3, dependiendo de la casa comercial. Y aquí es donde las casas comerciales tienen una parte y juegan una parte importantísima. Yo puedo tunear mi cemento o no lo puedo tunear, lo puedo mejorar o no lo puedo mejorar. Este tipo de cementos tienen la gran desventaja que se activan por degradación de peróxido de benzoilo y como consecuencia van a tener aminas terciarias, lo que quiere decir que estos cementos son buenos, bonitos y baratos, pero lo podré utilizar para, ahorita lo vamos a comentar, pero lo puedo utilizar para todo menos para carillas. ¿Por qué razón? Porque a través del tiempo este se va a oxidar. Recuerden que las aminas terciarias con estos radicales libres se oxidan con la luz ultravioleta y esto va a permitir que se tornen amarillosas, cambian de color. Entonces, digo, y de repente a mí me preguntan, oye doctor, mi carilla cambió de color. Claro, pues porque seguramente utilizaron cementos autoadhesivos, ¿ok? Esta gran ventaja que tienen de la simplicidad nos permite que trabajen directamente en dentinas expuestas. ¿Cuándo son recomendados? Cuando los protocolos de fresado están hechos a base de diamantes, de diamante grueso, diamante fino. Lo que quiere decir que el pH tan bajo que tiene me va a permitir que actúe y me permee un poco este lodillo dentinario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte cuestionable? Que lo puedes usar o no con los adhesivos universales. Y aquí es donde de repente a mí me comentan mucho. Por ejemplo, les voy a comentar, yo utilizo el Panavia SA con el adhesivo universal. O de repente, cambiando el propósito, a veces utilizamos otra cosa. Pero ¿cuál es el tema? Que las casas comerciales, principalmente Curaray, ha pensado en la sinergia comercial entre sus cementos, por ejemplo, Panavia SA, Dicicor, la cantidad de relleno le ayudan a que este cemento en las próximas horas, entre 5 y 7 horas, se tornan hidrófobos. Y esto te va a permitir que cuando se tornen hidrófobos, empiezan a estabilizar su pH. Si un cemento no estabiliza su pH antes de las 7 horas, este se empieza a degradar. Ahora bien, esta es la razón del por qué es importante que utilices un sistema adhesivo. Yo siempre les comento a los doctores. De repente me dicen, oye, ¿y puedo utilizar este cemento con el adhesivo de otra casa comercial? No sé, Visco, 3M. Sí y no. Sí lo puedes utilizar, pero tienes que saber la química y el pH del otro. Por ejemplo, hay adhesivos universales que tienen pHs arriba de 3. En el caso del adhesivo de Curaray, tiene un pH abajo de 3, si no me recuerdo, tiene entre 2.3 y 2.7. Y esto hace que no sea compatible con otros cementos autoadhesivos. Si yo agarro el cemento autoadhesivo de Juanito, cuando lo mezcle con el adhesivo de Curaray, no va a polimerizar. ¿Por qué? Porque altera el pH y alterar el pH esto altera el relleno y el relleno no va a catalizar y entonces el cemento se empieza a degradar. Este es un factor súper importante porque cuando yo utilizo, por ejemplo, el cemento Panavia SA, que voy a cementar cualquier restauración posterior y que quiero aumentarle un poquitito los valores de adhesión, la literatura dice que puedes incrementar entre 10 hasta 25 megapascales usándolo con algún otro adhesivo. Y este sistema adhesivo puede ser adhesivo universal o puede ser un adhesivo de sexta, como en el caso de Cliffy S. Bond, ahorita les muestro. Entonces, el detalle de esto es que estos cementos en las horas iniciales es hidrofílico y en las horas finales, entre las 5 y las 7 horas, debe de convertirse en un cemento hidrófobo. Y esto te va a permitir que se estabilice el pH, lo cual le va a dar longevidad. Esto también te va a permitir que si yo pongo mi adhesivo universal, el Universal Bond de Curaray, lo aplico, polimerizo, coloco el cemento Panavia SA en mi restauración y lo subo, ¿ok? Le tengo que asentar muy suavemente, ya que lo asenté, espero unos segunditos a que empiece a hacer efecto la parte química. Retiro excedentes y ahora sí polimerizo. ¿Qué sucede? Que el relleno del cemento está pensado para que neutralice el pH del adhesivo de Curaray. Pero si yo utilizo otro adhesivo, esto no va a funcionar. ¿Cuál es la gran desventaja? La gran desventaja es de que se oxida. No lo puedo utilizar para carillas, ¿ok? Lo podré usar para carillas siempre y cuando la carilla mida más de 1 milímetro de grosor, que prácticamente es una corona, ¿ok? Ahora bien,
¿Cómo vamos a utilizar este tipo de cementos? El protocolo en esencia es que para las restauraciones donde tengamos esmalte, es decir, en una eh, overlay, por ejemplo, una tabletop, etcétera, yo puedo hacer grabado selectivo. Grabo esmalte, dependiendo si yo hice sellado inmediato o no. Si yo hice sellado inmediato, pues bueno, reactivo mi sustrato. Reactivación puede ser con sílica, puede ser con tierra pómez, 15 segundos a 15,000 revoluciones, como Karate Kid, a la derecha, a la izquierda, cepillo, cepillo, lavo. Ahora sí, después de eso, grabo mi esmalte, lavo, aplico mi adhesivo universal, no lo polimerizo y cemento. Esto estamos hablando de que yo lo quisiera tunear, ahorita les pongo. Si yo no lo quiero tunear, no quiero mejorar, entonces lo único que hago es que limpio, reactivo mi sustrato, pongo mi cemento y se acabó. ¿Ok? ¿Qué hacemos en los materiales temporales, en los materiales persistentes? Por ejemplo, si tengo una reconstrucción de resina, si tengo un poste metálico, si tengo cualquier cosa ahí adentro, pues primero lo limpiamos, arenamos, colocamos un primer, en este caso usamos el Ceramic Primer. Recuerden que este Ceramic Primer es muy controversial porque en él viene el silano y viene el MDP embebido en alcohol. Entonces, el equilibrio químico es muy sensible. Si toca el agua, esto no funciona. Tú lo colocas y una vez que lo apliques, no debe tocar agua. ¿Ok? En el caso de las cerámicas vítreas, pues lo único que se coloca es, se graba con ácido fluorhídrico, dependiendo tu tipo de cerámica. Usualmente yo utilizo al 9% para feldespato, 60 segundos, para disilicato 20 segundos. Lavamos en alcohol 5 minutos, limpiamos la cerámica, aplico mi ceramic primer, ¿ok? Le coloco una gotita y dejo que se evapore. Para el caso de las zirconias es exactamente parecido. Arenamos la zirconia, una vez que la zirconia esté arenada, no debe tocar la saliva, recuerda que tiene afinidad por los fosfolípidos de la saliva, entonces no debe tocar la saliva. Si se te llegó a contaminar de saliva, pues podemos utilizar hipoclorito de sodio. La literatura te sugiere el hipoclorito de sodio. También está Katana Clear, pero no sé si ya hay aquí en México. Me habían dicho que iba a haber, pero pues no lo hay todavía. Pero mientras no lo haya, que tenemos un ratote sin que hay, entonces yo uso hipoclorito, lavamos, enjuagamos bien, pones una gotita de Ceramic Plasme con microbrush, secamos y nos vamos directito. Como les decía, si yo quiero mejorar el valor adhesivo, entonces tengo que tunear mi cemento. Pero recuerda, es muy importante recordar que en este tipo de cementos hay cambios de color. Yo he escuchado de repente gente que me dice que Panavia no cambia de color, y no, sí cambia de color. Empieza por superóxido y sí libera minas, porque recuerden que los fotoiniciadores de los cementos de Curaray es básicamente camforquinona con lucidín, ¿ok? Esto los vuelve demasiado reactivos a la luz. Ahorita les pongo una diapo de eso. Entonces, si yo lo quiero tunear, normalmente les digo a los doctores, si yo lo quiero tunear es para que tenga un mejor comportamiento. Y dependiendo, esto ya depende mucho de los criterios del clínico, qué es lo que quieres hacer. Si no me quiero complicar mucho, yo tengo 3 opciones para poder tunearlo. Opción número 1, puedo utilizar Clearfield SEBO. Normalmente cuando son restauraciones que quiero mejorar mi sustrato en dentina y voy a hacer una especie de resin coating, o quité todo y voy a trabajar directamente sobre ello, ¿qué es lo que hacemos? Aplico el primer en la boca del paciente, en dentina, aplico muy bien el primer y le pongo una gota de activador al adhesivo, ¿ok? Y tienes aproximadamente entre 3 y 5 minutos para aplicarlo. Lo aplicas sobre el diente y le echas aire hasta que deje de moverse el adhesivo. En el caso del adhesivo universal, normalmente en el adhesivo universal, si utilizas el cemento de Panavia, no necesitas el activador, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitas? Solamente el adhesivo, lo frotas y le colocas el cemento. Se acabó. Si en un momento tuvieras una overlay donde tienes esmalte expuesto y quieres darle todavía un poquitito más de adhesión, pues bueno, entonces grabamos el esmalte, lavamos el esmalte y entonces ponemos adhesivo en dentina y esmalte, ¿ok? Pero no lo polimerizo. Adelgazamos y evaporamos solventes y le coloco el cemento. Y tan tan.
Y por el otro lado, tenemos al Clearfield Liner Bond, que es exactamente lo mismito que en ese Bond. Recuerden que en este adhesivo tenemos la gran ventaja de que libera flúor y genera la superdentina. Entonces, es un buen adhesivo en realidad. Colocas el primer en diente y activas el adhesivo, lo frotas y colocas tu cemento, lo cual te va a permitir que esto tenga muy buenos resultados. Recomendaciones entonces para los cementos autoadhesivos. Básicamente lo puedes utilizar con todo. Disilicato, feldespato, circonia, resina, titanio, acero, cerómeros, todo. ¿Dónde no lo puedo utilizar? En todas aquellas cerámicas que tengan altos grados de translucidez en el sector estético, es decir, carillas que midan de menos de 1 milímetro. ¿Por qué? Porque se oxida. ¿Ok? Si nosotros en un momento dado queremos garantizar efectividad en la restauración, pues bueno, la otra opción que tenemos son los sistemas self-etch, lo cual yo soy súper fan del Panavio V5. ¿Por qué razón? Porque en esencia este tiene la gran ventaja de que tiene grabado selectivo, es decir, donde tenga esmalte lo grabas. Es un cemento dual, es un cemento libre de aminas, ahorita les muestro. Este tiene camphor, quinona y lucidin, pero viene modificado, ¿ok? Ellos lo denominaron la técnica Touch and Cure y con un sistema redox. Esto le ayuda a que las aminas se mutilen, entonces no cambia de color. Y ahorita les muestro, tiene distintas opciones de color. ¿Qué es la gran ventaja? Ventaja y desventaja. A mí en lo personal siempre me preguntan, ¿y qué compro? Pues cómprate el kit profesional. El kit profesional trae 5 cementos. ¿Cuál es la gran ventaja de estos 5 cementos? Que traes el color transparente, el universal A2, blanco, opaco y café. En el caso del café es el color A4. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? La gran ventaja es de que si yo tengo cerámicas en carillas entre 0 y medio milímetro, puedo hacer cambios ligeros de color con mi cemento y entonces hacer que la misma restauración me pueda modificar el color final. Esto es una gran ventaja porque vamos a ser honestos, por muy bueno que sea el técnico, que los hay, yo conozco técnicos excelentes que tienen muy buenos colores, siempre vas a tener cambios en el sustrato. Entonces, de repente me he tocado con colores de núcleos que uno es ND2 y el otro es ND3. Y entonces esta compensación pequeñita a veces hace que un central se vea más claro. Entonces, en una carilla, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Utilizo distintos colores de cemento y fíjate, por ejemplo, aquí hicimos unas carillas, de una carilla de feldespato de .25, que es muy delgada, con distintos colores de cemento. ¿Cuál es la gran ventaja? Fíjate, del lado derecho, ahí les puse el cemento, el diente que no tiene nada, ¿ok? Que la mayor parte de pacientes que vienen para unas carillas, pues bueno, casi siempre vienen en A1, cosas así. Si te das cuenta, entre nada y el transparente no hay un gran cambio de color. Pero si yo le pongo el café a 4, el diente tiende a perder no solo valor, sino que también incrementa el café. Otra gran ventaja de esto es que cuando tenemos casos de repente donde tengo que opacar núcleos, por ejemplo en el opaco, este cemento es autocurable. En su kit vienen 4 duales y un autocurable, lo cual está de maravilla. Desventajas: tarda en polimerizar hasta 4 minutos. Entonces, de repente te subes y como tú lo sabes, 4 minutos en boca, pues es una eternidad. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué otra ventaja? Pues casos de repente como estos, ¿no? Donde tenemos carilla tipo 1, carilla tipo 3, con sustratos distintos, ¿ok? Tengo la gran opción de poder probar colores, ¿sale? Y eventualmente, si ya el laboratorio hizo un gran trabajo, tú compensarlo con el cemento. En este caso usamos un opaco con color de este lado y del otro lado un transparente. Si te das cuenta, aquí puse el ejemplo de un blanco con opaco y sí hay pequeñas variaciones. Esto te ayuda a ser mucho más eficiente. Y otra gran ventaja, a mí en lo personal, prácticamente el Panavio V5 lo uso para todo. Los colores cafés, que son los que casi no desplazo, los utilizo en el sector posterior. Todo aquello que tenga más de 1 milímetro de grosor se va para posterior. Y entonces ya no tengo distintos cementos, lo cual ya no tengo pérdida por stock, ¿no? O en casos, por ejemplo, como estas son carillas de disilicato de litio, ¿ok? Son de alta translucidez, sin embargo, por el grosor que llegamos a obtener, complicaba un poquitito el color. Otra gran ventaja que tiene el cemento es que es altamente radiopaco y me permite el control de los excesos.
y esto de largo plazo, pues como tú lo ves, radiográficamente se ve pues maravilloso, ¿ok? Entonces, ¿cuándo están indicados este tipo de cementos? Prácticamente yo los utilizo para todo, para feldespato, para disilicato, para circonio, cuando tengo esmalte, cuando tengo carillas, cuando tengo fragmentos cerámicos. Si quieres cementar un poste, también lo puedes hacer, lo cual se me hace muy costoso, pero también lo puedes hacer. Entonces, es un sistema muy bueno. La gran desventaja es a veces un poquitito el precio, porque pues un kit profesional viene con todo, ¿no? La gran ventaja es de que es libre de aminas, lo que quiere decir que no se va a oxidar. Ahora bien, ¿por qué comento todo esto? Porque cuando tenemos fenómenos de atenuación, es decir, de pérdida de energía, principalmente en silicato de litio, con un cemento dual no me complico, porque la polimerización va a ser estable. Esta polimerización, la literatura refiere por ahí que vas a alcanzar una dureza total a las 36 horas. Evidentemente, una fijación inicial a los segundos que tú vas a tener. Cuando utilizamos lámparas de arriba de 1000 miliwatts, que ya son de supuestamente de alto rendimiento, necesitas solamente dos intervalos de 3 a 5 segundos, ¿ok? Lo cual es bastante bueno. ¿Cómo lo vamos a usar? Cuando tenemos esmalte, ¿ok? Vamos a hacer grabado selectivo. Cuando tenemos dentina, pues retirar y reactivar. Hibridización, si tenemos hibridización. Si no hiciste hibridización, que aunque no lo creamos, yo sé que hay mucha gente que dice que es pecado y es sacrílego no usarlo, pero hay gente que no hace hibridización de dentinas. Entonces, pues bueno, las arenas y las trabajas como tal. Tratas las cerámicas vítreas con fluorhídrico, las circonias o policristalinas las tratas con arenado, ¿ok? Limpieza de las mismas. No sé cómo vamos de tiempo, mi querido Frank, pero yo creo que voy un poquitito atrasado. Rapidísimo, nada más, en el tema de la polimerización, como les comentaba, el tema de la polimerización siempre es controversial aquí porque de repente sabemos que los tiempos de exposición, el color de la resina va a alterar. Por esa razón, les decía, en este cemento, en el V5, tienes un cemento opaco. Este cemento opaco es autocurable. Es muy importante saberlo porque he escuchado gente que polimeriza el opaco y el opaco es autocurable, o polimeriza el primer. El primer no se polimeriza, solamente se frota. La parte importante del primer es frotarlo. La aplicación activa del primer es la parte fundamental. Frotar 20 segundos y ya que frotaste 20 segundos, evaporas, ¿ok? ¿Qué otro factor dentro de la polimerización? Pues bueno, entendamos que el grado de conversión va a mejorar la dureza de la restauración. Es aquí donde entonces los fotoiniciadores juegan un papel sumamente importante. Por ejemplo, les comentaba, este es el fotoiniciador que tiene Curaray en general en todos sus productos, que es la camforquinona junto con Olucirin. Y aquí hay una parte cuestionable. Todos los fotoiniciadores que tengan longitudes de onda baja, es decir, tipo 1, si no me acuerdo si son tipo 1, vamos a tener problemas porque usualmente entre 185 nanómetros hasta 420, estas luces que son violetosas tienen problemas de atenuación. Entonces, por esa razón, algunas casas comerciales compensan esta atenuación con potencia en su fotoiniciador. Recuerda que la unión de estos dos va a permitir que se oxide. Ahora bien, como les comentaba, en algunos casos la unión de estos dos, de la camforquinona junto con el lucidin, los vuelve mucho más reactivos. A diferencia de otros, por ejemplo, como el dibenzoil, este va a requerir una potencia mucho más alta, lo que quiere decir que requiero por lo menos 1000 miliwatts por 10 segundos. Entonces, sí es importante que en este tema de polimerización o tengas una muy buena lámpara y que esta lámpara además sea amigable con todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque esta lámpara debe ser amigable porque si bien es cierto, tú le incrementas la potencia, el que va a pagar el precio va a ser la cámara pulpar, ¿ok? Y entonces, como nosotros sabemos, es cuando incrementamos entre 3 y 5 grados, podemos llegar a necrosar hasta el 50% de la cámara pulpar. Este es uno de los temas que existe con las resinas termomodificadas, que llegan hasta 55 grados. Entonces, no sabes hasta qué punto vas a controlar la temperatura. Es predecible la técnica
de resina calentada, sí, es muy predecible, pero recuerda que la mejor técnica es la que realmente dominas. Y yo por lo menos en lo personal, hace tiempo tuve un calentador de resina y terminé vendiéndolo. ¿Por qué? Porque no es una técnica que practique mucho, hay que estar con mucho tiempo de anticipación, hay que calentar todo, la lámpara caliente, tú caliente, la espátula caliente, la resina caliente, todo debe de estar caliente. Y entonces, este tipo de fotoiniciadores funcionan, sí, sí funcionan, pero debes de tener bien dominada la técnica. Si no tienes dominada la técnica, esto no va a funcionar. Lo que les comentaba, en estos fotoiniciadores, principalmente, lo que va a preponderar es la potencia. Entonces, si tengo un fotoiniciador tipo 1, eventualmente lo que va a suceder es de que voy a necesitar mucha potencia de la lámpara. Si tengo un cemento fotopolimerizable, tengo disilicato de litio, y tengo una lámpara que no tiene por lo menos 1000 miliwatts, en realidad lo que vas a tener va a ser una falla entre la cerámica y el cemento, ¿ok? Entonces, esta es la forma en la que a mí lo personal me da siempre una gran certeza la parte de un cemento dual. ¿Por qué? Porque con el cemento dual te das cuenta que en realidad lo único que hago es que desencadeno el efecto de polimerización, como lo vieron la diapositiva anterior, no requiero tanta potencia, ¿ok? Esto nos permite que con poca potencia el cemento sea eficiente. Vamos a tardar un poquitito, sí. ¿Cuál es el precio que voy a pagar? El precio que voy a pagar es que es más caro, es económico. Entonces, estos son algunos ejemplos de las lámparas que están trabajando hoy en día. Por eso les decía que todas aquellas lámparas que oscilan entre 385 nanómetros y 420 nanómetros sufren de atenuación, lo que quiere decir que van a perder energía. Si es una lámpara con un fotoiniciador tipo 1, ¿ok? Junto con una lámpara que no tiene potencia, junto con un disilicato de litio, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿ok? En tiempos de crisis. Y entonces, la perspectiva de la restauración en cuanto a longevidad no es buena. Porque en este tipo de restauraciones vamos a tener fallas adhesivas. Y se ha demostrado que esto va incrementando en función además, no solo de no solamente del material, sino también del grosor. Vean ustedes, este es un estudio donde evidencia que la potencia de la lámpara, que es la irradiancia, eh, va a tener que ver muchísimo con el grosor de la cerámica. Entre más gruesa sea la cerámica, si te das cuenta en las líneas de hasta abajo, en la violeta, son aquellas lámparas que tienen aquellas resinas que tienen un fotoiniciador tipo 1, que es 385 a 420 nanómetros. De por sí tienen mucha atenuación, por esa razón muchas casas comerciales hacen mucho énfasis en la longitud de onda, pero no solamente es la longitud, sino que también es la potencia como tal. Entonces, como conclusión, doctores, en realidad, como se darán cuenta, este tipo de temas, pues a veces es un poquito controversial. Como conclusión, yo siempre les sugiero utilizar un cemento dual que sea libre de aminas, y la verdad es que con eso, aunque tu lámpara llegase a fallar, aunque no tengas una lámpara de alta potencia o de alta gama, pues tu cemento va a polimerizar, como les comentaba. La literatura, y hay un artículo por ahí de Jun Hitagami y compañía, donde te dice que en sistemas self-etch, en dentina, alcanzas valores muy, muy buenos, y que además a las 36 horas con cementos como Panavia, aún comparado con su antecesor Panavia F2.0, Panavia V5 tiene valores mucho más altos que adhesivos que Panavia SA. Los dos son muy buenos cementos, sí, pero si quieres garantía en color, en estabilidad, en adhesión, en grado de conversión, pues yo sugiero siempre irse por un dual. Eventualmente esto te va a ayudar muchísimo en tu práctica y te va a ayudar a que el proceso sea simple y certero, ¿ok? No sé si se tengan dudas, la verdad creo que estoy en el tiempo, son las 11:04, pues prácticamente pues, fue todo. Es muy rápido porque hay mucha información que se puede platicar, comentar y demás, pero pues bueno, pues Así sería. es, doctor. Aparte de dudas no tienen muchas, pero sí muchas felicitaciones y saludos de parte de todas nuestras redes. Entonces, todo lo que habló el doctor lo encuentran aquí en MDC Dental o en su depósito
favorito. Búsquenlos o pregúntenos directamente. Ahí están los teléfonos de contacto abajo de la pantalla, anótenos. Y también pues ahora sí que la comunicación es muy amplia, aquí mismo por Face, de MDC, nos ponen sus comentarios por la página web, donde ustedes gusten. Bueno, pues ahora sí que cuídense mucho, usen todos los protocolos de cuidado y nos vemos, primero Dios, muy pronto. Gracias, gracias. Saludos, muchas gracias.